Hola amigos, bienvenidos a esta edición de su programa Sin Corrupción. En esta oportunidad vamos a tratar la difícil situación que viven los vecinos de La Victoria. Hace aproximadamente un año recibí a un grupo de vecinos que nos dieron a conocer la terrible situación por el cobro de cupos que ha tenido lugar en La Victoria, que ha sumado la existencia de delincuencia, de organizaciones criminales que con el uso de la violencia cobran cupos a aquellas personas que se dedican al comercio informal y con ello atentan a la libre disposición de los espacios públicos de los ciudadanos que viven en La Victoria. Es decir, que los propietarios de los inmuebles no pueden usar sus paredes, sus ventanas, sus veredas, porque estos grupos criminales los amenazan y son ellos quienes alquilan estos espacios a los comerciantes informales y de esa manera captan millones de soles que a la vez han sido usados para generar corrupción. Porque se ha sabido a continuación y por una serie de acciones que hicimos desde mi despacho que la Policía Nacional venía haciéndole seguimiento a una organización criminal a los cuales denominaron los intocables ediles. Esto dio lugar a la captura del alcalde, del exalcalde de La Victoria y una serie de funcionarios y otras personas que formaban esta organización criminal. ¿Qué reveló esta investigación? Que no solamente existía corrupción para que esta organización criminal ponga y financie la campaña del alcalde y desde ahí se den las ordenanzas que den lugar a estos cobros que se llevaban a cabo ya en la persona de los delincuentes mismos frente a los comerciantes informales y frente a los dueños de los inmuebles, sino también que esta corrupción llegó a la Policía Nacional, que también llegó a altos estamentos del aparato estatal que blindaban a estos delincuentes de forma tal que no eran capturados o las investigaciones que se seguían contra ellos iban a paso de tortuga. Finalmente, esta organización criminal fue intervenida, hubo cuestionamientos del Poder Judicial que demoró esta decisión, muchos de ellos están presos y la investigación se está llevando a cabo, pero con ello no se ha solucionado el problema que existe en La Victoria. Sabemos que el nuevo alcalde, George Forsyth, con una decidida acción para combatir estas organizaciones criminales, ha tomado la decisión de intervenir Gamarra y cerrar varias de las puertas que no le permitían tener un control. ¿Qué ha generado esta situación? Ordenar Gamarra, sí, lo cual nosotros felicitamos. Pero estos comerciantes informales se han desplazado a lugares aledaños que también están generando un perjuicio a los vecinos ahora de otros lugares. Nosotros hemos propuesto de manera clara y tajante la necesidad de que el gobierno declare en emergencia el distrito de La Victoria para que la Policía Nacional y las autoridades logren restablecer el orden, capturen a estas organizaciones criminales que no solamente es una organización criminal, son varias y que también puedan intervenir o puedan capturar a una serie de delincuentes que operan en el distrito de La Victoria. El gobierno ha hecho oídos sordos, vemos que se han venido haciendo operativos de manera aislada con el alcalde, pero desde aquí le decimos eso no basta. La declaratoria de emergencia es urgente porque lo único que se ha logrado, es cierto, poner orden, pero que ese problema se traslade a otros lugares de La Victoria y son los vecinos los que vienen siendo perjudicados y viven bajo el terror, bajo las amenazas, es que se oponen a que se alquilen esos lugares públicos. Y los comerciantes informales, además, también son objeto de violencia para que puedan seguir pagando. Reiteramos también nuestro pedido para que el Congreso de la República apruebe la moción que le da facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización, porque es necesario saber cómo operó la corrupción hasta la gestión saliente para saber cómo es qué funcionarios y cuál era el modus operandi, para saber a qué autoridades más comprometió en otras instituciones del Estado. Desde aquí le hacemos llegar a todos los vecinos de La Victoria nuestro compromiso decidido de seguir apoyándolos hasta que el gobierno declare la emergencia del distrito de La Victoria y finalmente el alcalde Forsyth pueda recibir un distrito bajo control con seguridad ciudadana y que le permita desarrollarse en estas actividades económicas que tienen lugar en este distrito. Luego de 2 meses de haber sido impedidos de ingresar al emporio de Gamarra, los cientos de ambulantes que habían invadido las calles de este centro comercial se trasladaron con todas sus mercancías a la avenida Aviación. Si de por sí resultaba difícil transitar por esta avenida, hoy ya es inaccesible
Existe un desorden general, suciedad, informalidad y más proliferación de mafias organizadas. La verdad para mí está muy mal. Yo más bien le felicito al alcalde, este muchacho tan joven, sin haber no tenido ni título, nada, pero ha limpiado todo esto. Yo tengo mi tiendita acá y ahora estoy contenta. Sin Corrupción le muestra uno de los puntos más álgidos. Es a la altura de la estación Gamarra del Metro de Lima. Comerciantes que a pesar de un aviso no respetan y se imponen ante las fuerzas policiales. Ay, es un caos, se estresa mucho, de verdad. Y me parece que está bien Gamarra. Ahora ya uno ya puede respirar tranquilo, puede hacer sus compras tranquilo, ¿no? Y entonces ya no hay ese caos que había antes, ¿no? Entonces generaba también robos y todo eso, ¿no? Sin embargo, se suman más malestares para el público consumidor. No, yo pienso que el alcalde de repente puede ubicarles a esa gente, ¿no? Porque todos necesitamos trabajar. Los accesos usados para entrar a Gamarra son obstaculizados por ambulantes quienes se han adueñado de estos nuevos puntos. En esta oportunidad nos acompaña en estudios el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, y nos ayudará a entender, queridos televidentes, si estas empresas corruptas lideradas por la empresa Odebrecht deben seguir operando en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, antes que nada agradecerte por la deferencia de convocarme a este programa. Y entrando ya un poco más al fondo del tema de la pregunta, se trata ni más ni menos que de una empresa y de un consorcio empresarial en torno a una empresa principal que es Odebrecht, que está siendo investigada por una serie de actitudes, conductas y procedimientos que están tipificados como delitos en la legislación penal. Es decir, en otras palabras, hechos que tienen connotación en materia de corrupción. La transgresión de la ley en el sistema legal en el Perú y en cualquier parte del mundo es claro en señalar que todas aquellas personas o empresas o personas jurídicas que han participado en actos delictivos, como es el caso de corrupción, ameritan un tipo de sanción. Por lo tanto, el cuestionamiento es grave porque se trata de casos de corrupción en un país que tiene una larga data y experiencia en materia de corrupción y que además la lucha contra la corrupción ha pasado a convertirse en un elemento hegemónico como parte de una política del Estado. Tanto es así que el año actual se llama el año de la lucha contra la corrupción. Paradójico. Entonces, si entendemos que es una este año que es de la lucha frontal contra la corrupción va a ser el año en el cual Odebrecht va a consolidar su principal objetivo luego de que le han descubierto ser corrupta por muchos años. Este mismo año va a seguir, a partir de este año va a poder seguir operando en territorio peruano y creo que gracias a una posible resolución judicial que se puede emitir en los próximos días. Claro, para entenderlo de otra manera, ¿no? ¿Cómo entender que una persona que ha cometido un delito, la misma ley le va a permitir que continúe desempeñándose o desenvolviéndose como si el delito que hubiera cometido no tuviera ningún tipo de trascendencia desde el punto de vista ya no solamente jurídico, sino también ético y moral? Pero como tú acabas de manifestar, es una paradoja entendible en alguna medida, porque habría de por medio una desnaturalización de la legislación penal y del procedimiento que se estaría utilizando para, en última instancia, lograr que esta empresa no solamente continúe operando, sino que justamente a través de esta operatividad la empresa pueda cumplir con el pago de una reparación civil. Porque parte de la sanción es también el pago de una reparación civil por los perjuicios económicos que se le ha generado al país como institución. Entonces, lo que llama poderosamente a reflexión, y es una profunda crítica, es cómo se permite que una empresa que, habiendo participado en actos delictivos de grandes proporciones, en la que hay involucrados personajes políticos,
en la que ha habido ramificaciones en otros países y en la que incluso los administradores de esta empresa ya han sido sancionados o se han acogido a la colaboración eficaz. En el caso específico del Perú, continúa operando, continúa ganando licitaciones, proyectos de inversión, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y eso es un tema que en realidad contrapone esa afirmación categórica de luchar contra la corrupción, cuando en la práctica esta empresa sigue operando, sigue ganando licitaciones, y todo esto en aras de poder continuar y pagar la reparación civil. O sea, en otras palabras... Que más suena a pretexto en realidad. Es un pretexto porque, como te manifestaba, con la misma actividad que desarrolla la empresa, a pesar de haber cometido una serie de actos de contenido criminal, continúa desarrollando sus actividades, incluso con la participación de algunos personajes que están vinculados al tema de la corrupción. Es una dicotomía que se presta evidentemente a toda una manipulación del sentido de la corrupción, tanto en cuanto a la sanción de la corrupción como en cuanto a la manipulación de la corrupción con fines ya eminentemente políticos y económicos. Doctor, miles de ciudadanos en nuestro país se preguntan, y especialmente aquellos que han constituido empresas y se pueden haber dedicado a la construcción, si estas empresas, a través de sus representantes, de sus integrantes, cometen alguna infracción, son pasibles de una sanción. Muchas veces los inhabilitan, les prohíben poder seguir concursando en otros concursos mientras dure esa sanción. Pero también si cometen delitos o se les imputa delitos, entienden claramente que esa su empresa ya no va a volver a funcionar o va a continuar operando, porque hay sanciones también para las personas jurídicas. ¿Qué ha hecho posible que esta empresa corrupta, la más corrupta en la historia del país, sí pueda tener este trato preferencial? Esa es una pregunta que nos hacen de forma reiterada las personas que tienen empresas a nivel nacional y que no reciben este tipo de privilegios. Mira, cuando uno analiza esta nueva dimensión de la corrupción, no puede dejar de lado que la corrupción en los términos como la estamos analizando existe, porque hay de por medio un poder económico y un poder político. En última instancia es el poder económico enmarañado dentro de estas actividades de carácter empresarial, en tanto que Odebrecht financiaba sus proyectos con financiamiento económico que provenían en última instancia del sistema bancario. Es decir, ya no solamente estaríamos hablando de la dimensión criminal en la que habría participado Odebrecht en los casos de corrupción, sino también es importante analizar qué cosa es lo que está detrás de Odebrecht. Y detrás de Odebrecht están sus acreedores, es decir, el sistema bancario, los bancos, que a través del financiamiento de estos proyectos de construcción o de desarrollo le prestaron plata, le prestaron cantidades millonarias importantes a Odebrecht para que pudiera continuar operando. A raíz del surgimiento de estos cuestionamientos de carácter penal, se genera una situación empresarial de cuestionamiento que en realidad hubiera debido terminar en un estado de insolvencia. Pero al generarse una intervención de estas empresas, como así lo señala la ley, se podría interrumpir la cadena de compromisos económicos que pudieran ser solventados por Odebrecht. Y yo creo que ahí estaría una de las explicaciones para poder entender cómo, habiendo participado en actividades de corrupción, el grupo empresarial de Odebrecht y todo su entorno ha continuado operando. Porque la continuidad de esa operatividad implica la posibilidad de que Odebrecht pueda solventar los préstamos económicos que provinieron de la banca para poder financiar. Es decir, detrás de Odebrecht están algunas empresas bancarias que estarían exigiéndole a Odebrecht a través de la manipulación política, porque en última instancia esto solamente puede ser decidido a través de la ley, y la ley está siendo objeto de interpretación por parte de los grupos políticos y por parte de los grupos económicos. Entonces hay una cadena, ¿no?, de correlación entre los que prestaron a Odebrecht, entre los que le exigen a Odebrecht que le pague
y cómo Odebrecht, con sus vinculaciones políticas, logra manipular la ley para poder continuar operando y de esta manera solventar sus acreencias con aquellos que le prestaron el dinero. Nuestros televidentes se preguntarán si tienen una empresa constructora y han sido o están siendo investigados penalmente o administrativamente o han sido sancionados o inhabilitados. Ellos también dirán, yo también tengo acreedores, tengo a los bancos que me exigen, pero no tienen el mismo tratamiento. Obviamente, si se hubiera aplicado las normas en el Código Procesal para el pago de la reparación civil y para la colaboración eficaz y para la implementación de medidas cautelares que aseguren el pago de la reparación civil, si se hubieran acudido a esas normas como tal, Odebrecht tendría la misma condición que cualquier otra empresa, hubiera sido embargada, intervenida, ¿no? Y obviamente no estaría operando, incautada. Un patrimonio objeto de algún tipo de inscripción en los registros públicos. Y finalmente estaríamos hablando de un trato igual a todos. Pero obviamente esta situación especial, privilegiada, excepcional, ha tenido lugar o ha nacido a mérito de la emisión de la Ley 30737, que ha generado todo un marco legal que ahora diferencia a Odebrecht de cualquier otra empresa corrupta que pudiera estar en las mismas circunstancias. ¿Esta ley, doctor, debe ser derogada? Bueno, en principio se trataría de una ley que se riñe, que no está de acuerdo con los principios que rigen la Constitución. En otras palabras, sería una ley inconstitucional, porque entendemos que todas las empresas y todas las personas son exactamente iguales frente a la ley, con mayor razón cuando se trata de responsabilidades de naturaleza penal. No habría por qué hacer una diferenciación entre una empresa y otra empresa. Todos tienen que rendir cuentas porque son elementos vertebrales que rigen el ejercicio de la transparencia en la función empresarial y administrativa. Entonces, ¿por qué establecer una diferencia sustancial y cuantitativa para entregar ciertas prerrogativas a una empresa que, además, habiendo sido objeto de transgresiones de naturaleza penal, a través de esta norma se le estaría permitiendo que continuara desarrollando sus operaciones empresariales como si no hubiese pasado absolutamente nada? Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista constitucional, esta ley riñe y se contradice con estos principios de carácter constitucional en el sentido, por ejemplo, de la igualdad frente a la ley y además en el tema de la exención de la responsabilidad penal, porque una ley, a no ser que sea una ley de amnistía, no puede eximir de responsabilidad penal ni a una persona ni a una empresa, ni tampoco lo puede hacer el sistema judicial o el Poder Judicial, a no ser que exista de por medio alguna disposición que de manera exprofesa amnistíe y considere que el hecho que se cometió ha dejado de tener connotaciones de carácter penal. Entonces, yo creo que si lo analizamos de diferentes perspectivas, esta ley es inconstitucional y no tiene el más mínimo estándar de aprobación para poder ser considerada una ley en el sentido ya no solamente de la exención de la responsabilidad penal, sino de la igualdad. Todos somos exactamente iguales frente a la ley y tenemos que responder. Si hay algún tipo de deferencia o preferencia en el ámbito administrativo, eso no está justificable en términos estrictamente empresariales. Si esa dimensión empresarial la trasladamos a un análisis de carácter penal, con mayor razón. No podría hacerse ese tipo de diferenciaciones porque eso sería atentar contra los principios que rige la legislación penal. Entonces, ahí estaría la respuesta, queridos ciudadanos. Esta ley está generando una posición desigual, un trato especial a un grupo de empresas que han sido descubiertas en sus actos de corrupción. Porque también los televidentes o los ciudadanos afectados podrían preguntarse, entonces, ¿yo también me puedo acoger a la ley 30737? ¿Yo también podría colaborar eficazmente y podrían dejarme de embargar mi patrimonio? ¿Podrían permitirme seguir operando? No, porque esta ley ha sido profusamente diseñada para los intereses de Odebrecht. No necesariamente es competencia de otras actividades empresariales que están al margen de este tipo de cuestionamientos. Entonces, y eso, otros ciudadanos peruanos en igual situación no podrían ser beneficiados por esta ley. No pueden, porque la ley está profusamente dada para el caso de Odebrecht. Es más, se otorgan una serie de prerrogativas de carácter procesal en materia de
cuestionamientos a otros sistemas normativos para justamente fortalecer la posibilidad de que Odebrecht siga desarrollando sus actividades empresariales. Situación diametralmente distinta para cualquier otro empresario que no está enmarcado dentro de este tipo de cuestionamientos. Y en eso justamente radicaría esta objeción que se plantea a una ley que está vulnerando principios de contenido constitucional en el sentido de exclusividad, discriminación, marginalidad y otros elementos que marcan esta diferencia sustancial y que, de acuerdo a lo que entiende cualquier ciudadano, no debería haber sido hecho de esta manera, porque la ley no puede ser dada para un caso en particular, menos para una empresa en especial. Las leyes son para menos todos. Para la empresa que más nos ha robado, Además, y que no nos ha resarcido, que no ha dado toda la información que se supone se había comprometido y está obligado a dar. Es muy importante para nosotros el mensaje que llega a los ciudadanos. Una norma que debe tener un carácter general, porque esa es la característica principal de las normas, que debe ser aplicable para todo ciudadano en territorio peruano. En este caso no es posible porque solamente habría sido dado con nombre propio para fines particulares y solamente para un grupo empresarial que sería el que se beneficie. Eso, queridos ciudadanos, es lo que nosotros debemos rechazar. No podemos permitir que el Congreso de la República mantenga la vigencia de esta ley cuando está claramente atentándose contra derechos constitucionales que todos tenemos mientras estamos en el territorio nacional. Por otro lado, doctor, si bien es cierto, esta norma ha previsto que estas empresas, acogiéndose a la colaboración eficaz, puedan continuar operando, este acuerdo de colaboración eficaz, tan cuestionado por diferentes personas, especialistas, nos hace conocer que el 7 de diciembre del año 2018 se suscribió el preacuerdo en el cual el Ministerio Público convocó al procurador para que éste pueda señalar el pago de la reparación civil. Pero ahí hay dos aspectos importantes que hay que analizar. Decide el fiscal eximir a la empresa, a petición de ella, de la aplicación de la ley 3737. No se acogen al supuesto de reducir la aplicación de esta ley, en la cual podríamos entender que decidieron aplicar unos artículos y otros no. Ellos se acogen al supuesto de la eximencia, a eximir. ¿Qué quiere decir esta expresión para que los ciudadanos lo puedan entender? Porque nos quieren confundir diciendo de que sí, se ha eximido, pero para otros temas no. O sea, ¿qué quiere decir eximir? Mira, la ley de colaboración eficaz, porque hay que entender qué cosa es la ley de colaboración eficaz, es una ley de arrepentimiento, es una ley de perdón, es una ley de contenido premial. Es decir, tú has cometido un delito, mereces una sanción de carácter penal, pero yo te puedo perdonar y te puedo eximir de esa responsabilidad penal. Pero para que yo te pueda perdonar la responsabilidad penal, tiene que haber un acontecimiento, un hecho que realmente justifique y equipare esa prerrogativa que tiene el Estado de castigarte. Ese acontecimiento que puede permitir que una persona quede libre de responsabilidad penal tiene que ser de tal magnitud que evidentemente si no hubiera sido por la información que tú me estás proporcionando, yo no hubiera podido conocer. El segundo tema es que la ley de colaboración eficaz se ha desnaturalizado. Se ha desnaturalizado porque estaría utilizando como un marco de carácter contractual, que no es una ley de colaboración, para poder, digamos, establecer ciertos parámetros para que esta empresa pueda continuar operando. Porque lo alterno hubiera sido que se firmara una especie de acuerdo contractual para ponerse en referencia ciertos elementos que pudieran coincidir. Pero eso es una relación contractual normal. Acá estamos hablando de actos de contenido penal, en lo que no cabe la contratación ni el elemento contractual. Entonces, ni la voluntad de las partes para... Entonces se utiliza una ley de colaboración en la que además se desnaturaliza, entre otras cosas, ¿por qué? Porque quien se acoge a la colaboración eficaz tiene que reconocer a plenitud sus responsabilidades penales. Yo como pretendiente a colaborador eficaz no voy a pretender ponerme a negociar con la Fiscalía. Yo no tengo nada que negociar. Yo tengo que aceptar mi responsabilidad penal, bajar la cabeza y asumir mi responsabilidad penal. Pero yo no me puedo poner con el Ministerio Público, habiendo yo cometido delitos, a negociar. Es decir, yo te doy esto, pero tú me das lo otro. Si no me das lo otro, yo no te doy esto.
Eso es desnaturalizar la legislación penal. Acá no cabe la contratación, no cabe el ponerse de acuerdo. Simplemente tú tienes que convencerme a mí, como ministerio, de que la información que me estás dando es una información inédita, que nadie la conocía, que es clave en la investigación. Y yo veré si efectivamente acepto o no acepto esa pretensión tuya de ser colaborador, y una vez que eres colaborador, quedar exento de responsabilidad penal. Pero acá se está haciendo todo al revés. Se utiliza una ley de colaboración para un tema que no es necesariamente de colaboración, porque mucha de la información que estarían brindando estos que pretenden ser colaboradores es información que ya se conocía. Es una información que se empieza a manipular a través de la información para hacerla parecer como una información relevante, es otra cosa. En segundo lugar, porque la empresa no reconoce. Y no solamente no reconoce, sino que reconoce aspectos que le conviene y deja de reconocer o no menciona a otros aspectos que atentarían contra los intereses patrimoniales de la propia como empresa. El tema gasoducto, por ejemplo. ¿No? O sea, en otras palabras, yo asevero, pero por otro lado miento. Estoy engañándole al Estado porque me quedo callado. Ese acontecimiento en sí ya desnaturaliza todo proceso de Eso colaboración. no debería darle lugar entonces a la exención de la pena que le están regalando, ¿verdad? Por supuesto, este proceso de pseudo colaboración no debería prosperar. A mi entender, más allá de los acuerdos que puedan haber llegado entre el que pretende ser colaborador y la Fiscalía, y en el entendido de que el Poder Judicial es el que tiene que protocolizar este proceso de colaboración, acá hay aspectos de fondo y aspectos de forma que desnaturalizan el proceso de colaboración y que ya de por sí generan un vicio, y que por lo tanto esto no debería concretarse en un acuerdo de colaboración y menos en un tema de exención de responsabilidad penal, porque como te manifesté hace unos instantes, hay una tremenda contradicción. Es decir, a través de la colaboración eficaz, yo voy a protocolizar que el delincuente continúe operando y eventualmente cometa otro tipo de responsabilidades de carácter penal, a pesar de que es la empresa la que ha sido objeto de cuestionamiento de carácter penal. Adicionalmente, en este punto, doctor, el Poder Judicial, ahora que tiene que homologar, aprobar este acuerdo de colaboración eficaz, puede, como se ha podido conocer del contenido del acta del 7 de diciembre, a pedido del fiscal, disponer la inaplicación de una ley, de la ley de contrataciones, en un artículo en el cual prohíbe que aquellos que han sido sentenciados puedan seguir concursando en algún proceso de selección. ¿Puede el Poder Judicial ordenar la inaplicación de otra norma? ¿Es eso correcto? Eso es totalmente reñido a los principios que rigen el Estado de Derecho. La única manera de cuestionar una ley es a través de una acción de carácter constitucional. O sea, en otras palabras, o es el Tribunal Constitucional el que declara inconstitucional una norma, o en todo caso es el Congreso de la República el que promulga una ley y deroga una anterior. Pero un juez no tiene esa prerrogativa. Con mayor razón, si se trata de un juez que lo que estaría verificando es un proceso de colaboración en los términos como estoy manifestando. Entonces, no es plausible de ningún punto de vista que en un proceso de colaboración un juez de control penal se tome la atribución de disponer la inaplicabilidad de una ley para un caso específico, porque además lo que estaría decidiendo es que se inaplicara una decisión que tiene rango de ley. O sea, una ley no puede ser solamente inaplicable, sino a no ser que se promulgue otra ley o que sea derogada esa ley. Pero un juez... ¿Qué debería hacer el juez? ¿Debería desaprobar este acuerdo? Yo creo que en principio sí. Por las razones que estoy manifestando, existen aspectos fundamentales a través de los cuales este acuerdo, esta pretensión de colaboración eficaz deba ser en todo caso devuelta al Ministerio Público para que subsanara esas omisiones que en realidad en la práctica lo veo bien difícil, o en todo caso desaprobar el acuerdo, ¿no? Si nosotros confiamos en el Poder Judicial y en el control de legalidad, porque es precisamente lo que va a ser un control de legalidad y no podría inaplicar una disposición con rango de ley en
relación al impedimento de seguir contratando por tener una sentencia condenatoria. ¿Podemos esperar que se rechace esta petición y que simplemente Odebrecht no pueda seguir operando en el país gracias a una resolución judicial en el caso de la colaboración? Mira, el Poder Judicial es una institución, es un poder del Estado totalmente autónomo. Sus decisiones le incumben exclusivamente a una labor estrictamente de contenido jurisdiccional. Dentro de las funciones más importantes del Poder Judicial es administrar justicia, dirimir controversias. Y el sentido de la resolución de los conflictos tiene que estar pensado siempre pensando en satisfacer las expectativas de las grandes mayorías. Para un Poder Judicial muy venido a menos en los últimos años, como lo demuestran las estadísticas, estar considerado como uno de los organismos del Estado más corruptos en la historia del Perú. Pero justamente esa situación de cuestionamiento es resultado de la injerencia del poder político y de otros poderes en la administración de justicia. Yo creo que esta es una oportunidad para que, sobre la base de lo que está estrictamente establecido en la ley y en los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, este acuerdo tenga que ser desaprobado. Es una prerrogativa del Estado, porque aun cuando se resolviera en sentido contrario, tampoco se habría acabado la instancia. Todas las decisiones de carácter jurisdiccional, por más secretas y reservadas que sean, siempre pueden ser motivo de un control de carácter constitucional. Entonces yo creo que la decisión del Poder Judicial debería, en la medida de lo posible, evitar este tipo de cuestionamientos que en última instancia lo que van a afectar aún más es la imagen de la administración de justicia. Es una oportunidad para que el sistema de justicia, el Poder Judicial, analice de manera detallada, de acuerdo a los principios de carácter constitucional, y no permita que esta iniciativa ya de por sí desnaturalizada, no porque lo digo yo, lo dicen infinidad de especialistas, y además esa es la percepción que tiene la opinión pública sobre este proceso de colaboración. Esto tenga que ser desaprobado de todas maneras, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias por sus explicaciones. Esperemos que Odebrecht nunca más opere en el Perú. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperemos que Odebrecht nunca más opere en el Perú. Los esperamos en una próxima edición.